Bueno, no, buenas noches. Acabo de empezar a grabar. Me confirman si están escuchando bien y si están viendo la presentación. Sí, Sí, profe, profe. perfecto. Ah, perfecto, Dani, muchas gracias. Bueno, no. Muchas gracias por estar. Valoro profundamente pues el tiempo que le están dedicando a este asunto y bueno, con la tranquilidad de que siempre igual estará la grabación, estén o no, pues trataré de hacerlo, de mantenerme firme pues como en la idea y de transmitirle la grabación. La semana pasada pues me quedé como pensando un poquito frente a lo que les había comentado y empecé a mirar cuál era pues como la ruta a seguir. Yo les había dicho que íbamos a hablar de crecimiento, pero en una de esas, digamos que empecé a pensar que sería chévere que habláramos antes de crecimiento y hablar antes de producción. Si alguien me ayuda dando entradas, agradezco. Em, Antes de hablar de crecimiento económico y de producción, sería bueno que empecemos a hablar de población. ¿Por qué? Porque finalmente la semana pasada hablamos del colombiano promedio. Ahora hablemos de la estructura poblacional, es decir, cuántos somos finalmente, eh, cuántos somos finalmente la cantidad de colombianos, un aproximado, a qué nos dedicamos, cuáles son finalmente las ocupaciones nuestras y hablar un poco de los salarios. Esto pues, digamos que en la cátedra en macro se toca de una manera somera, pues aquí lo vamos a hacer más o menos similar, pero lo importante es que cualquier persona tenga más o menos una idea del contexto que lo rodea en tanto al tema de la población, para que después sepamos finalmente quiénes son los que generan la producción que nos llevan a nosotros a tener un Producto Interno Bruto que crece o que no crece, que es la discusión que uno siempre se encuentra en todas partes, que somos un país tercermundista, que crecemos muy lento, pero uno ve que no hay argumentos para hablar de tales temas. Entonces, en este orden de ideas, pues con la información del DANE, que es pues la que se recomienda básicamente, tenemos un estimado al día de hoy de más o menos 48 millones de personas. Pero hay que tener presente que somos un país que finalmente por su ubicación geográfica se ha convertido también en un corredor de inmigrantes y de emigrantes que en algunos momentos pues se estacionan por una temporalidad y hacen parte de esa masa crítica que busca un ingreso, que busca un empleo, que logra engrosar la fila de la economía subterránea o del subempleo, o que algunos logran formalizarse y terminan quedándose. Entonces, digamos que esa es como la base poblacional, mirándolo como la base inferior. De ahí en adelante puede haber más gente. Pero de acuerdo a lo que el DANE nos muestra, pues es claro en este momento que hay más mujeres que hombres. Eso es importante porque hay una diferencia en términos salariales, hay una diferencia en términos de ocupación que veremos más adelante y es importante también entonces saber que el grueso de la población hoy en Colombia está entre los 15 y los 65 años. Esta tarde, en un ratico pues que tuve de descanso, leí la noticia de que ahí salió un decreto nuevo con respecto al tema pensional de las mujeres que hace que a partir del 2026 se empiecen a reducir la cantidad de semanas necesarias para jubilarse. Pues no lo leí a profundidad, digamos que me emocioné un poquito porque yo creo que me va a servir a mí, es lo que espero. Entonces, esto tiene también unas connotaciones económicas importantes que tendré presente para el momento en que hablemos de pensiones. Ahora, a los que nos preocupa la política, yo creo que estos temas van cobrando importancia porque estamos en una coyuntura de gobierno muy fuerte. En este momentico, yo pensaría que las propuestas del gobierno actual quedan completamente frenadas porque hay un tema de desconfianza que está eh, digamos, haciéndole como una sombra a la gestión del actual gobierno. Entonces, importante esto para poder hacer unos análisis un poco más críticos y menos emocionales. Entonces, el grueso de la población
está entre los 15 y 65 años, prácticamente el 70% está acá. La distribución poblacional, hablamos de ella la semana pasada, vimos cómo ha ido cambiando. Somos una población que finalmente se envejece, pero todavía tenemos, pues, digamos, niños, adolescentes, más que adultos mayores, pero sí tenemos que reconocer que la proporción de niños, pues, ha disminuido, lo vemos acá en los cuadritos azules. Entonces es importante, pues, que a largo plazo seguramente empezaremos a vernos muy afectados con ese tema, pues porque entonces también cambia la composición laboral. Algunos de los que están en el público, que han tenido relación conmigo en las clases, pues habían visto ya este cuadrito de ocupación. Muchas personas lo conocen. Vamos a hacer un recorderis, digamos, aquí estoy pensando en Jessica particularmente. Acá está la población total, todos los colombianos, los que acabamos de medir de acuerdo al DANI. Podemos sumar allí también los que pasan o los que se quedan viviendo, que son lo que nosotros llamaríamos, pues, todo el grueso de la población, que se divide en los menores de 12 años, que a la luz de la norma no podrían trabajar, y los mayores, que son los que están en edad de trabajar. El problema aquí es solamente de edades. Todos sabemos que también hay un problema de explotación infantil que no es adecuado, por lo tanto no lo trataremos. Entonces las personas que están en edad de trabajar se configuran acá como la fuerza laboral, que también se conoce históricamente como población económicamente activa. Es decir, la población económicamente activa eh, cambia, digamos, la denominación, ya se le conoce como fuerza laboral. Finalmente son aquellos que podrían trabajar. Entonces, la población en edad de trabajar se divide entre los que pueden trabajar y los que no, de los activos y los inactivos. Solamente que a los activos en adelante los vamos a llamar fuerza laboral. Esta fuerza laboral sería la sumatoria de los que encuentran empleo y los que no encuentran empleo. Entonces, los que encuentran empleo, que son los que llamamos empleados, son aquellos que en Colombia cumplen unas características muy particulares, y como lo menciono en clase, vuelvo y lo digo acá: en Colombia es más fácil ser empleado que desempleado, porque para ser empleado solamente basta con que cumplas con una labor en particular, así sea 1 hora a la semana, y eso ya te convierte en empleado. Lo que ha hecho entonces que el subempleo en Colombia, y esto ya es una opinión personal, ocupe unos rankings muy importantes. Es decir, si yo miro críticamente esta gráfica, veré que aquellas personas que contratan por hora de trabajo, aquellos que contratan por competencia o por hora, que son los que configuran el subempleo, pues claramente están dentro de la bolsa de empleados. Eso empieza a mostrarme que la cifra que muestra el DANE con respecto al desempleo ciertamente no es tan real. Y no es porque nos mientan, sino porque los colombianos definimos el empleo y el desempleo de una manera, pero lo vivimos de otra. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué hay tanta gente en la calle? Porque de la proporción de gente con la que yo hablo encuentro que es más la gente que no está empleada que la que sí. Y es probable que sí sean empleados a la luz del DANE, pero que en términos de ingresos sean personas que no tengan, pues digamos, unas capacidades de subsistencia dignas. No sé si me estoy haciendo entender, pero para mí es muy importante que a ustedes les quede claro que no es que la cifra esté mal hallada, es que de pronto no tenemos el concepto muy claro. Y encontramos, por ejemplo, personas que trabajan por horas, que no avanzan en términos de bienestar económico, pero no son desempleados y tampoco son informales. Pueden estar dentro de la gama de lo formal, dentro de la gama de los empleados, pero simplemente en la categoría de subempleados. Ahí, hasta ahí van conmigo. Sí, Sí, profe. Esto se configura entonces en una de las preocupaciones frente a la reforma laboral. ¿Por qué? Pues cabe resaltar que estoy de acuerdo con la reforma, pero que hay que revisarla con lupa, porque si yo tengo un porcentaje importante, y lo vamos a ver en un momento, de subempleados, yo no puedo pretender ir eliminando paulatinamente esta figura
a través de la norma, porque hay personas que solamente tienen esta opción. Por ejemplo, yo tengo colegas que tienen en una universidad 8 horas a la semana de trabajo. Claramente son subempleados, son profesionales, son personas calificadas, pero eso es lo que por cualquier circunstancia les ofrece el sistema. Entonces, si obligan a las empresas a vincularlos, pues seguramente saldrán de allí y tendrán que emigrar a la informalidad o a la economía gris. Entonces, digamos que hay cosas que hay que revisar, digamos, con detenimiento. O sea, no es tan fácil ir cambiando la norma. Ahora, los empleados más los desempleados configuran la fuerza laboral. El empleado es prácticamente, por decirlo de alguna manera, aunque no sea la palabra correcta, prácticamente es cualquiera. Porque si usted le ayuda a un familiar en un negocio, aunque a usted no le paguen, el solo hecho de usted tener la labor ya introyectada, eso lo vuelve a usted un empleado, porque seguramente usted ni siquiera pensará en la posibilidad de salir a buscar un empleo. Pero dentro de los empleados también están los completamente empleados, los que históricamente se conocen como tiempos completos o medios tiempo. En Estados Unidos el famoso part-time, que pues algunas personas pueden tener 2 tiempos parciales y eso los vuelve empleados de tiempo completo. Entonces, aquí pues las diferencias se empiezan a ver es en términos de salario, de ingresos, de posibilidades de ingresar al sistema financiero, de obtener algunos bienes y servicios que les son de pronto un poco esquivos a los que tienen otras figuras contractuales. Ahora, en la población económicamente inactiva, pues como su nombre lo dice, básicamente están las personas que o no les interesa trabajar o por cualquier razón la actividad que desarrollan no está configurada como un trabajo y en eso o un empleo. En eso también tenemos nosotros que tener, pues digamos, un poquito ahí de mesura frente al asunto porque no todo el que recibe un ingreso por salario, pues digamos, o por compensación, el sistema lo asume como un empleado. En este caso, el caso de los militares, en este caso, los religiosos y demás. Ahora, los desempleados, que en Colombia ser desempleado es muy difícil, porque para que el DANE lo asuma como desempleado tienes que cumplir unas características particulares, las más comunes son que estés buscando trabajo. Y estar buscando trabajo significa que en menos de un mes tú hayas mandado la última hoja de vida o hayas aplicado a la última posibilidad de un empleo. Entonces, si esto no sucede, sino que usted lleva 3 o 4 meses, no ha vuelto a mandar, no ha vuelto a solicitar, no ha vuelto a indagar, no ha vuelto a buscar, pues ya el sistema estadístico lo acomoda en los cesantes. Los españoles los llaman más feíto, pues digamos que tienen un nombre peor. Aquí los llamamos cesantes, otros los llaman desalentados, como que si no quisieran hacer nada y realmente puede ser que sí se hayan cansado de buscar, pero esto tiene que ver también cuando usted busca y no encuentra, esto también tiene que ver con la rapidez con la que el sistema económico puede crear puestos de trabajo y puestos de trabajo para ese talento y para esa mano de obra que usted ofrece. Entonces, aquí vamos a hablar también de que dentro de esta categorización de ocupación, nosotros estamos hablando del empleo en general, pero es que hay varios tipos de empleo, o mejor dicho, varios tipos de desempleo, que son antagónicos, entonces se pueden analizar de forma similar. Por ejemplo, una persona que busca y busca y busca y busca trabajo y no encuentra, es probable que pertenezca al desempleo estructural, que es aquel donde la oferta de empleo que la hacemos los trabajadores y la demanda de empleo que lo hacen las empresas, pues no se encuentran, digamos, no hay un equilibrio, no hay allí un punto de encuentro que uno diga, ay, me pueden emplear en tal parte. Esto se llama desempleo estructural porque tiene que ver con la base de la población y con la configuración educativa y de formación para el empleo y para el trabajo. Y tengo que contarles que ahí viene una norma ya fallada, se falló más o menos como en el 2020, 2021, donde las instituciones de educación superior pueden empezar a formar para el trabajo,
pensando en disminuir un poco esa brecha de trabajo estructural. Digamos que ese puede ser un punto a favor del gobierno anterior. Yo misma me sorprendí cuando la conocí, pero que es interesante y que en términos laborales puede a mediano plazo eh, solucionar un poco ese tema de busco empleo y no encuentro, porque la idea es empezar a formar de manera masiva para el trabajo de acuerdo a la necesidad de las empresas. Ahora, están los aspirantes. Yo creo que todos quisiéramos tener un empleo, pero entonces también hay de aspirantes a aspirantes. Pues si usted es un aspirante que no se forma, que usted no tiene, digamos, una experticia, que usted no ha desarrollado una habilidad, una competencia, es difícil que usted, pues en cualquier momento caiga, digamos, en el grueso de los cesantes. Mientras usted se esté preparando, seguramente un día saldrá de acá y entrará a ser empleado, ¿sí? O ya sea que usted mismo se procure su puesto de trabajo o pues que trabaje para otra persona o que de acuerdo a la profesión pues usted desempeñe una actividad económica que le permita vivir. En ese orden de ideas es muy importante entonces que nosotros sepamos, bueno, y qué cantidad entonces de fuerza laboral hay en Colombia, qué cantidad de empleados y desempleados y de subempleados tenemos actualmente. ¿Para qué? Para ir aclarando el panorama de que finalmente el crecimiento económico tiene que ver también con la labor que se desempeña y con la cantidad de mano de obra que trabaja para que la frontera de posibilidades de producción del país pues se desplace positivamente, es decir, crezcamos económicamente. Entonces, ¿qué hace el DANE? El DANE a través de la encuesta general de hogares, que es la encuesta que hacen de manera aleatoria y de manera muy constante, determina que la tasa global de participación, lo que nosotros vamos a conocer finalmente como la fuerza laboral, ¿sí? Es un indicador de empleo que se utiliza para cuantificar el tamaño relativo de la fuerza de trabajo. En esta diapositiva anterior nosotros habíamos dicho que en Colombia son 48 millones. Ahora, de esos 48 millones, suponiendo que esa cifra es totalmente exacta y no proyectada, ¿cuánto es la fuerza de trabajo? Y en términos porcentuales, esa fuerza de trabajo, ¿qué importancia tiene dentro del total de la población? Entonces, por eso es que se compara la población económicamente activa, ¿sí? Y la población en edad de trabajar y se presenta en porcentajes. ¿Cómo así? Pues miren, la población en edad de trabajar, sacamos los niños y sacamos los mayores de 65 años que pensamos que ya no deberían trabajar y que por eso deberían pensionarse. Esta población lo asumimos como un 100% y de aquí hay una población que está activa y otra que está inactiva. Entonces, por eso, la tasa general de participación es el porcentaje de la fuerza laboral dentro de la población en edad de trabajar. Entonces, aquí, ¿qué nos vamos a encontrar nosotros? Nos vamos a encontrar quiénes son los ocupados y quiénes son los desocupados. Entonces, la tasa de desocupación para abril del 2023, digamos que este es el valor agregado de estas charlas, estamos hablando de datos de ya, tratando de traer datos históricos, pero de que ustedes queden con la información completa de aquí estoy, este es el momento que estoy viviendo, pues digamos que la tasa de desempleo es del 10.5, teniendo presente que lo que más se valora son las principales ciudades o las ciudades metropolitanas más grandes del país. Entonces, más o menos un aproximado del 10.7. Ahora, 10.7 más los empleados, si usted suma, esto me va a dar muy cercano, digamos, a esta tasa general de participación. Entonces, la tasa general de participación es más o menos el 64 punto algo, pero de allí el 57 son empleados y el 10 es desempleado. Entonces uno dice, bueno, no, pero es que porcentualmente los empleados son muchos y aquí el empleo aumentó, mire qué interesante, y aquí el desempleo descendió aunque intenta volver a crecer. Aquí lo cierto del chiste es que si yo, Yanicet, comparo estas dos cifras, pues voy a ver que por muy interesante que sea la tasa de ocupación, pues la tasa de desocupación es más o menos el 20% de la de ocupación.
O sea que sigue siendo una cifra importante. Y miren, estamos hablando solamente de, vamos a devolvernos aquí, estaríamos hablando solamente, en este caso, se me va a ir la idea, de la fuerza laboral, por decir algo, o sea, no estamos teniendo en cuenta los inactivos, o sea, que hay otra población que probablemente no esté desempeñando una actividad económica y las personas que no manejan esta categorización, o sea, que nunca le han hablado de ella, pues pensará que entonces la cifra de desempleo es mucho mayor. ¿Por qué? Porque vemos más personas sin ninguna actividad económica definida y creemos de manera instintiva de que todos son desempleados. Eso es claro hasta ahí. Sí, profe, y otra cosa que me parece muy interesante la gráfica es si nos vemos en el año, en abril 20, el 2020, que si recordamos fue el año de pandemia, donde las empresas tuvieron que recortar nómina y en la gráfica se representa que hubo una disminución en la fuerza laboral y un aumento del desempleo. Muy interesante. Gracias por esa observación. Claro, para nosotros, mientras va pasando el tiempo, la pandemia seguirá siendo un momento de análisis, Dani. Mire, muy interesante ver cómo mucha gente perdió puestos de trabajo y ahorita vamos a ver básicamente o a corroborar lo que ya hemos dicho en muchos espacios, cuáles son los sectores más vulnerables. Muy bien por esa y muchas gracias. Ahora, es importante entonces que ustedes tengan claro y le cuenten a sus cercanos que no todo el que usted ve por ahí abriendo la boca es desempleado. No, puede ser que sea población económicamente inactiva. Hay gente que decide no trabajar y eso es válido, aunque pues yo no esté muy de acuerdo, pero es válido, por supuesto. Entonces no todos son desempleados. Hay gente que simplemente pues decide no participar de la fuerza laboral y ya está. Entonces, finalmente, pues también el peso económico de todo el país queda en manos de los demás, ¿cierto? Ok. Entonces la tasa de global de participación lo que hace es reflejar la presión de la población en edad de trabajar sobre el mercado laboral, que son finalmente los que están reclamando constantemente puestos de trabajo. Acá ya lo tenemos en cifra, hablando lo que les mencionaba ahorita en las principales ciudades. La tasa general de participación en un año a otro aumentó muy poco. Miren que la variación es pequeña en las 13 principales ciudades. En el total nacional, pues hay una variación, es un poco más grande, es casi de un punto, pues digamos, o 10 puntos básicos. Aquí sí son solamente 4 puntos, ¿cierto? Y de la tasa de ocupación aumenta, o sea, hay más puestos de trabajo, la tasa de desempleo se mantiene igual. Entonces, si esta aumentó y esta está igual, ¿dónde están realmente el cambio? La tasa general de participación aumenta. Claro, hay más gente que se incluye, hay gente que llega a ser parte de la fuerza laboral y se emplea. Esa es la diferencia. Entonces, aquí lo que vemos es que hay gente que ingresa y se emplean. Ahora, la tasa de subocupación también aumentó y esto es importante por lo que mencionaba ahorita de lo que trae la reforma laboral, de lo que hablaremos seguramente más adelante cuando hablemos del mercado laboral en Colombia. Entonces, la tasa de subocupación se define como la relación porcentual entre la población subocupada en el mercado de trabajo y el número de personas que integran la fuerza laboral. Aquí me devuelvo y les cuento, es que los subempleados son estos, y esto es un grueso importante de los empleados y a su vez de la fuerza laboral. Si nosotros miramos esto porcentualmente, esto es una cantidad significativa que el Estado debería decir, bueno, un momentico, vamos a revisar cuál va a ser la norma de esto. Yo les voy a dar un ejemplo muy sencillo, me disculpan los rapitenderos, esa gente tendrá que estar aquí. Pues yo los veo con admiración, me parece un trabajo sumamente difícil. A mí me tocó rebuscarme mucho y eso es muy aburridor. Eso es muy emocionante. Yo lo he dicho en clase, ser pobre eso es un parche porque eso es muy emocionante. Uno no sabe de dónde van a salir las cosas y el día a día es una aventura, pero eso también se vuelve muy cansón y al final de los años uno dice, bueno, ¿cómo hacerse un patrimonio? ¿Cómo tener una estabilidad económica? Y emocional inclusive, ¿cierto? Entonces, esa tasa de subocupación
no podemos relacionarla directamente tampoco con el nivel de formación, por lo que yo les mencionaba. Hay muchos profesionales que hoy día contratan por hora, entonces esto es importante y habría que tenerlo muy presente, sobre todo a los que nos interesa la política, bueno, qué piensan los estados frente a esto, y esto no es que sea malo, sino que eso también debe tener ciertas garantías, porque quien está subocupado difícilmente se podrá pensionar en el futuro o tendrá una vejez un poco más compleja que quien está del otro lado de la historia finalmente, ¿cierto? Entonces, este indicador refleja parte de los desajustes entre la oferta y la demanda de trabajo al reflejar la subutilización de la fuerza laboral por insuficiencia de horas trabajadas. Yo a este tipo de desempleo, en el caso anterior, lo mencionaba como el desempleo estructural, yo en este, y no sé, pues los que están aquí, con los que yo ya he conversado este tema en otro momento, si ustedes ven lo mismo que yo aquí, aunque el párrafo me intenta mostrarme desempleo estructural, yo veo desempleo friccional. ¿Qué es el desempleo friccional? Es aquellas personas que no están empleadas ni desempleadas. Es decir, yo tengo un contrato de 4 meses y yo durante esos 4 meses, ¿para qué voy a buscar empleo si tengo un empleo? Pero sé que dentro de 4 meses y 15 días no voy a tener empleo, entonces también me voy a preocupar, pero no voy a buscar empleo. Entonces, esas personas podrían estar aquí en el grupo de los subempleados. Y es muy probable que en las estadísticas de empleo y desempleo, pues básicamente ese no sea el indicador que más interese. Es probable que ese no sea el más importante, aunque yo acá, cuando veo el desempleo friccional, pues le estoy diciendo, venga, un momentico, que es el 8.1, ¿cierto? Y 8 por 8 es 64. Entonces, si 8 por 8 es 64, yo podría estar diciendo entonces que aquí hay un porcentaje, si hiciera una relación de la tasa de subocupación con la tasa general de participación solamente de esas dos variables, yo diría que eso es más o menos un 12.5%. Es importante, me parece a mí, porque son 2 dígitos. Espero me hayan comprendido la idea y si no, por favor, pregunte, que con mucho gusto. Ahora, em, No, si espera, esa tasa, no, sí me perdí, espérame un ole, segundo. ¿Cómo? Me embolaté. O sea, esa dime, parte porque son subempleados, ¿cierto? O sí, sea, siguen bueno, siendo venga, subempleados, pero aparte también, pues, en algún momento llegan a ser desempleados. claro, entonces no son empleados, Jesse, porque no tienen una estabilidad. Y usted sabe que aunque está ganando un salario y tiene un contrato, prontamente no lo va a tener. Y si usted me permite, podemos tomar como ejemplo el proyecto Crece. Ujú. Listo. Cuando empezamos nosotros en el proyecto Crece, por ejemplo, a ti te contrataron como asistente para el proyecto, pero tú sabías que el proyecto tenía inicio y tenía fin. Sí. En el momento en que participamos del proyecto, tú no estabas buscando empleo, ni yo tampoco, porque estábamos llenos de trabajo, pero sabíamos que una vez termináramos las consultorías, eso se acababa y no había ni obligaciones, ni dinero, ni informes, ni nada. Entonces, yo ya sabía que para diciembre no estaba en Proyecto Crece. Entonces, no soy empleada porque pues ya sé cuándo se va a terminar el contrato, pero no estoy desempleada porque como estoy ocupada no tengo tiempo de buscar otro empleo. ¿Sí me hago entender? Sí, Entonces no soy ni lo uno ni lo otro. pero entonces las estadísticas están constantemente, no voy a decir erradas, pero no son 100% correctas. No, están sesgadas porque las estadísticas les da dificultad, aquí se me repitió una diapositiva, eh, a las estadísticas les da dificultad medir el desempleo friccional por lo que le acabo de decir. Por Ujú. ejemplo, es difícil saber, por ejemplo, de toda la masa crítica que está empleada hoy, cuántos tienen un contrato de 4 meses. Tú y yo sabemos que hay mucha gente así porque nos movemos en el medio de los docentes, que muchos Ujú. docentes el 30 de mayo quedaron desvinculados y muchos Sí. de ellos quedan inclusive sin seguridad social. Es decir, que si les pasa algo, no tienen cómo cubrirlo. Y ese mismo hueco, ese mismo bache se les genera en el tema pensional. Entonces va a ser un maestro seguramente muy bueno, pero que en su vejez no va a tener calidad de vida porque no cumplió con un, como dirían los españoles, con un alto standing para jubilarse bien. Se jubilará con un salario mínimo de pronto,
¿Sí me hago entender? Sí, señora. Entonces, la pregunta que seguramente tú me vas a hacer a continuación es, bueno, y entonces, ¿cuál es el desempleo que mide básicamente el DANE? Entonces, el DANE se preocupa mucho por el desempleo estructural. ¿Cuál es el estructural? Donde la mano de obra que ofrecemos no es la que necesitan las empresas. De ahí la necesidad de que la academia se siente con la empresa y tomen decisiones juntas. Ah, venga, es que monte este programa porque yo le tengo las personas para prepararlas, porque yo las voy a emplear. Y hay otro tipo de empleo que no he mencionado y tú me das espacio para eso y gracias, es el desempleo cíclico. ¿Cuál es el desempleo cíclico? Que ese lo vamos a tratar a profundidad cuando hablemos de crecimiento económico. Toda vez que la economía colombiana está creciendo, pues las empresas contratan más gente porque se está vendiendo rápidamente lo que se produce y entonces sabemos que si producimos más vamos a vender más, por lo tanto tengo que acoger mano de obra. Pero si vemos que lo que se produce se está quedando en los stocks, se está quedando en las vitrinas y en las bodegas, hay que empezar a despedir gente. Por eso las mejores épocas para buscar empleo es en enero, cuando las bodegas quedaron vacías por Navidad. Ese desempleo se llama cíclico. Si el ciclo económico va en crecimiento, hay más empleo, pero si va en decrecimiento, hay más desempleo. ¿Sí me hago entender? Entonces, no es que las cifras estén mal, es que el Estado básicamente lo que hace, o el DANE, lo que hace es medir el desempleo que se genera a partir del crecimiento y el desempleo estructural, porque los empleados friccionales, además, también casi siempre son los mismos. Hay gente que pasa la vida entera cambiando de empleo con contratos de 3 y 4 meses, un día se vuelve desalentado o simplemente cumple la edad y se retira y, perdón por lo que voy a decir, se le vuelve un problema al Estado porque hay que empezar a subsidiarle, pues digamos, su edad, su tercera edad. ¿Sí me hago entender? ¿La desenredé o la enredé más? No, me enredó, pero me preocupó. La desenredé, pero la preocupé, sí, claro. Por eso es que hay que propender por Claro. otro tipo de contratos, No, ¿cierto? pero sí, pero Exacto. interesante saberlo. Listo. Sí, no, total acuerdo. De hecho, cuando entramos a la pandemia, una de las primeras charlas que yo dicté allí fue justamente de este tema para que el gremio docente se dé cuenta que la mitad más uno somos friccionales. Eso tiene su complique. Eso puede dar para una charla en otro momento más profunda y en otro espacio, pero chévere que se preocupe porque esa es la intención también de esto, ¿cierto? Mover un poco las fibras. Bueno, ahora, de la fuerza laboral, entonces, ¿quién finalmente está desempleado entonces? Entonces, miren aquí, esta tasa de desempleo que hace parte de la fuerza laboral, en este caso, ¿qué podemos ver? Que los grisecitos son los hombres y esta es tasa de desempleo. Y los rojitos y los amarillitos son las mujeres. Entonces, ¿qué sucede? El mercado hoy, todavía hoy, abril 23, el mercado todavía prefiere contratar hombres porque la brecha es muy alta. La brecha para abril 23 es del 5.6. Entonces, las mujeres en Colombia todavía no la tienen clara. De ahí que a mí no me sorprende llegar a un aula de clase y encontrar más mujeres que hombres. O sea, las mujeres se tienen que preparar el doble. ¿Para qué? Pues finalmente para que el mercado laboral los reconozca. Si usted observa, Daniel, usted que está aquí pendiente de la pandemia, ¿qué le pasó a las mujeres? Las mandaban para la casa. La pregunta es, ¿cuáles son las actividades económicas que desarrollan las mujeres que fueron más vulnerables que los hombres a la hora de la pandemia? Cuénteme, Daniel, ¿usted qué ve ahí? Profe, más vulnerables. Por ejemplo, las empresas de textil utilizan mucho mujeres y las empleadas domésticas también. Exactamente. Y en temas, por ejemplo, de servicios, las mujeres son la cara amable para mostrar. En tema de hoteles y cosas de esas. Jessica, yo le Turismo. pregunto, Sí. usted que está en el sector turismo,
Usted tiene ahí, apórteme algo, cuénteme usted qué ha observado, ¿qué cogen más, hombres o mujeres? Pues ¿Cuál es su sensación? depende qué es lo que están buscando. Si es servicio al cliente, Para el tema de recepción, por ejemplo, eso sí. casi siempre mujeres. Pero es Ok, perfecto, muy bien. cultural también, creo yo. Sí, es cierto, Pero es sí, muy cultural. ajá, para limpieza, lo que decía también Daniel, hay, los latinoamericanos estamos todavía sesgados en que hay empleos para las mujeres y hay empleos para hombres, y eso todavía nos tiene como que en el siglo pasado. Y lo más doloroso es que hay normas que han tratado de evitar ese sesgo y no cumplen el objetivo, ¿cierto? Entonces aquí está la brecha nacional entre hombres y mujeres y la brecha en las principales ciudades. Digamos que esta gráfica que les puse acá es, digamos, la razón de ser de este gráfico y por eso quise poner las dos, pues habrá quien entienda mucho más fácil esta, pero son sencillas y ciertamente es la misma información. Ahora, entonces, ¿cuál es la población ocupada? ¿Cuál es la desocupada? ¿Y cuáles son los que están por fuera de la fuerza laboral? ¿Cuál es la distribución porcentual en la población en edad de trabajar? Esa gráfica que voy a analizar a continuación es en los que están en edad de trabajar, cuáles hacen parte de la población económicamente activa, están empleados y están desempleados porcentualmente con cifras actualizadas y calienticas a abril del 2023 y cómo ha cambiado. De todas las gráficas que traje, esta es la más importante. Si a mí me dicen que esto está en miles, entonces aquí estamos hablando de 39 millones. De 40 y punta casi 50 millones de colombianos, aquí me dice que 39 millones es la población que está en edad de trabajar. Sí, este 36%, digamos, esta es la población, asumiendo que este es el 100, ¿no? Que este es el 100. Me están diciendo entonces que este rosadito es la población fuera de la fuerza laboral. Mírenlo aquí para el 2022. Mire, el 36.4% y la población ocupada es el 56%. Hombre, si bien es cierto, la ocupada es más de la mitad, yo hago una pregunta y si quieren no me contesten, de eso podemos hablar cuando hablemos de impuestos, porque esto va para largo. ¿Cómo es la carga impositiva para un Estado cuando solamente ni siquiera el 60% está aportando desde la legalidad, desde la formalidad? Entre la población declarada como desocupada es el 7.1%. Los demás están por fuera, sea cual sea la razón, no importa, está por fuera de la fuerza laboral. Entonces, con esto no podemos contar. Es como si no fuéramos para un paseo 100 y 56 tuviésemos que hacer todo para que los otros 36 más estos 7, que son 45, estuvieran cómodos. Pues, a ver, pues no tiene mucho sentido y no es muy rico. Y uno a veces dice, pero yo ¿por qué trabajo tanto? Porque mírelo acá. Entonces, mírelo para abril del 2023. Aumenta la población ocupada, o sea, hay más trabajo, ¿cierto? La fuerza laboral disminuye, digamos, pero la población desocupada también disminuye. Entonces usted me va a decir, bueno, venga, entonces, ¿qué pasó aquí? Pues yo, ¿qué considero? Que esta diferencia de estos puntos porcentuales son la diferencia que hay acá, de pronto con algunos de estos que están por fuera y decidieron incorporarse, pero a un ritmo muy lento, a un ritmo muy lento. Entonces, sigue siendo una proporción sumamente alta. Para mí, preocupante. Demasiada gente por fuera del sistema. ¿Sí o no? Esa es, digamos, la cifra para mí más importante del día de hoy. Lo demás, pues digamos que ya son otros análisis similares como la población ocupada de acuerdo a qué, al total nacional, a las ciudades y a otras ciudades principales, centros poblados y otras cabeceras. Aquí es importante ver que la distribución, el porcentual, el grueso del trabajo se da en las principales ciudades. Entonces no nos sorprendamos de encontrarnos en las metrópolis, como en el caso de Medellín, pues un montón de gente de afuera, ¿cierto? Que uno dice, no, este no es de aquí.
claramente. ¿Por qué? Pues porque aquí hay posibilidades. Luego, otras cabeceras, luego centros poblados y, por último, ciudades pequeñas. A ver, ojo con esto, estas ciudades, si uno se pone a revisar con cierto nivel de detalle, encontrará que son ciudades que también han tenido algunos problemas de pronto de violencia, guerrilla, problema social y eso, y si usted lo revisa, pues aquí son, por ejemplo, Tunja, puede no ser el caso, pero Florencia, Caquetá, Popayán, Valledupar, La Costa, Quibdó, Chocó, en fin, entonces son ciudades que uno dice, bueno, vale, son más pequeñas, pero también con otras características sociales importantes a rescatar, ¿cierto? Ahora, por sexo y rango, pues aquí podemos ver entonces que el grueso de la población, en este caso, para abril de 2023, el grueso de la población son los hombres, mire, hombres 13 millones, mujeres 9, entonces esto, pues, digamos que la hipótesis del principio se corrobora cada vez más, ¿cierto? Ahora, población ocupada, ¿en qué trabaja la gente en Colombia? ¿A qué se dedica la gente? Pues observen aquí. En construcción tenemos el 7% de la población. Alojamiento y servicios de comida. Este dato, Jessy, usted que está en el sector turístico, es un dato importante. Es un 7%, tuvo una variación. Este asterisco significa que el DANE lo tipifica como una variación significativa a la que habría que pararle un poquito de olas, de ponerle atención, porque varió importante. Entonces, esto hace parte del turismo. Agricultura, ganadería, digamos que aquí hubo una variación importante. Es probable que la pandemia haya llevado un poco a la reflexión y la gente haya decidido pues apostarle a eso, al tema de la seguridad alimentaria y demás. La manufactura, pues nosotros seguimos teniendo un sector manufacturero ya muy incipiente. Nosotros nunca nos industrializamos completamente, sino que nos desindustrializamos sin industrializarnos. Eso lo podemos conversar en otro momento. Luis Jorge Garay, el que quiera leerlo me dé cuenta y yo le puedo pasar alguna literatura interesante. Industria manufacturera, administración pública, mire, y defensa, educación y atención a la salud humana, que hay un porcentaje importante, 12.3. Recuerden que hay un aumento de salario hace poco, digamos que hay parte de esa población, ¿no? Actividades artísticas, sector cuaternario, que mucha gente no sabe que existe, que es el tema de cultura, de tecnología, de investigación, de innovación y de desarrollo, 8.1, y mucha gente apostándole a esto. Pues yo soy la de menos y vivo con un artista, entonces uno dice, bueno, ahí antes eran escasísimos y ahora, bueno, mucha gente que le apuesta al arte y que eso le tipifica pues una forma de subsistencia, ¿no? Actividades inmobiliarias, digamos, de administración inmobiliaria, es pequeño, pero es importante porque finalmente pues está creciendo. Actividades profesionales y científicas, 7.7%. Los financieros, mírenlo acá, el más importante, comercio y reparación de vehículos, importante es, tuvo una disminución, pero el porcentaje es fundamental. Entonces, si miramos el grueso aquí, los más importantes son comercio y reparación, luego seguido por agricultura, a ver, luego seguido por administración pública y demás, y ahí pues sí va organizando en su orden para 22 millones de personas ocupadas. A esto nos dedicamos. Si usted hace un poquito de remembranza, si usted trata de recordar qué pasó en la pandemia, podrá darse cuenta entonces cuáles fueron las actividades que más fueron golpeadas con el cerramiento, con el alejamiento, con estas actividades que no permitían que tuviéramos ningún tipo de interacción, y de ahí que la economía se golpease tanto, que tengamos hoy la inflación que tenemos, que es un problema mundial, y que sigamos todavía con una inflación bien afectada por el tema de la oferta. Es decir, todavía no hemos logrado nivelarnos en términos de materia prima para producir, pero es porque estas actividades, pues muchas se vieron afectadas. No sé si tengan alguna duda hasta ahí o si vamos bien. Profe, y en un futuro, póngale más o menos unos 5 años, ahí también va a tocar agregarle todo lo que son redes sociales y influencers y todo ese tema que viene en crecimiento potencial muy alto. El TI, ¿cierto? Sí, El todo lo que TI, tiene que ver con eso. y me parece muy bien y muy bueno que usted lo diga porque hoy día el desempeño profesional está transversalizado por las tecnologías, ahí no hay nada que hacer.
por mucha pereza que uno le tenga, hay que jalarle a esto. Yo me siento aquí, me imagino como si tuviera 80 años, porque yo no soy nativa digital. Es complejo. Y entonces aquí también uno tiene que empezar a mirar, bueno, cómo se va a preparar para el futuro, pero el futuro es mañana, Daniel. Esto se nos vino encima y claramente eso afectará el empleo de una manera muy, muy interesantes que si logramos identificar con antelación, probablemente las podamos resolver o mitigarlas. Bueno, digamos que estas son las cifras que se resumen en la gráfica anterior, entonces, bueno, ahí lo dejo ahí para que quien pues le sirva luego con el video las tome, pero finalmente es la misma información. La población ocupada, entonces, ya sabemos el sector, ahora, ¿qué hace? O finalmente, ¿cómo se ubica? Trabajador por cuenta propia, que se proporciona su propio empleo, para abril del 2023 aumentó, ¿cierto? Tuvo un aumento considerable. Ah, empleado particular también aumentó claramente. Vemos acá que hubo un aumento también, no tan considerable, pero también considerable, pues la población ocupada aumentó, hubo disminución en el desempleo. Patrono empleador, el porcentaje no es tan grande, empleado del gobierno no es tan grande, para decir entonces que los salarios de los congresistas y los empleados del gobierno no son inflacionarios. ¿Por qué? Porque la proporción con respecto al grueso de la fuerza laboral es pequeña, entonces no es que yo esté pues muy agradada con que ellos se ganen 50 veces más que uno, pero sí hay que entender que tampoco la afectación en términos inflacionarios es tan alta, es más bien la afectación en términos fiscales, pues porque hay que subir los impuestos para poderles pagar, ahí no hay nada que hacer. Jornalero o peón, una proporción menor, trabajador sin remuneración. Lo que yo les decía, ese empleado así cumpla una labor, tenga una responsabilidad y así no le paguen. Y empleado doméstico, mire, aquí está por sexos, entonces uno aquí con el tema del sexo, uno aquí ve, bueno, listo. Miremos entonces, trabajador por cuenta propia, ¿cuál es la mayor proporción? Los hombres. Empleado patrón, los hombres. Empleado del gobierno, las mujeres. Hay bastantica proporción, es un poquito mayor. Jornalero, los hombres. Empleado particular, en mayor proporción, los hombres. Trabajador sin remuneración, las mujeres. Hombre, venga. ¿Mm? Ya le Yo a llamo, veces me pregunto si es que les gusta, dime. los extranjeros, por ejemplo, como yo, que trabajamos y aportamos acá, ¿están dentro también de esa Sí, medición? claro, de la población. Sí, claro, total, porque a usted si la llaman a hacerle la encuesta general de hogares y le van a preguntar de si la medición es con respecto al empleo, pues no va a ser determinante que usted venga de otro país, sino usted en qué se desempeña, ¿cierto? Ok. Entonces, dentro de la estadística cae perfecta. Bueno, empleado doméstico, hombre, mayor proporción, pues las mujeres. Entonces, aquí son dos cifras interesantes que esto daría para un estudio un poquito más profundo. Miren los que les gusta la investigación y son de corte feminista, interesante cómo sacar a las mujeres de este trabajo sin remuneración y cómo disminuir esta idea mental de que los empleados domésticos tienen que ser de corte femenino. No, hay trabajos que pueden hacer los hombres y que hay muchos hombres desempleados y que seguramente si dejaran esa tara mental podrían emplearse mucho más fácil. Profe, usted de pronto Población porque no ve el desocupada, chat, pero entonces, hay una dime. pregunta ahí en el chat que Ah, dice, hágale, me sirve de asistente, sí, vea, los perfecto. creadores de contenido vendrían incluidos en la primera categoría. Los creadores de contenido, a ver, en este momento en Pues que Colombia, por los cuenta creadores de propia habla de, contenido suenan, sí, pero ojo, suenan y suenan y suenan, pero habría que tener presente que aquí estarían simplemente los que de pronto están formalizados y se pueden medir. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, los que ya están facturando en cualquier plataforma, que eso finalmente pasa por el fisco, eso se puede medir. Y aquí tengo que decirles ya que me hicieron acordar, las webcam entran ahí porque ya están dentro de la estructura fiscal. Entonces, como ya están dentro del empleo formal, también entran ahí. Entonces, no es que esté revolviendo las cosas. Aprovecho
para dar ese dato que algunos no lo tienen claro, pero los creadores de contenido, si están dentro de alguna plataforma que el Estado pueda captarlos dentro de las estadísticas, seguramente que sí. No sé si con eso contesto la pregunta. Bueno, en la población desocupada en donde se ubica, digamos, está básicamente ubicada, pues, si el empleo es en las grandes ciudades, el desempleo también, y como lo habíamos dicho, particularmente son las mujeres las que menos fácil se emplean. En edades, listo, digamos que aquí, pues el rango para hombres y mujeres, la edad más productiva podría ser entre los 25 y los 55 años, 54 años para los hombres y lo mismo para las mujeres. Entonces, digamos que esto se congracia un poco pues con lo que dice también la norma, ¿cierto? Los que están por fuera de la fuerza laboral, o sea, los que no les interesa trabajar, ¿dónde están ubicados? Bueno, de los que no les interesa trabajar, que son bastanticos, acá, para diciembre, para abril del 2023, que son 13 millones, están ubicados en las principales ciudades. En las principales ciudades también están no solamente las oportunidades, sino aquellos que no desean pertenecer por cualquier razón. De esos que no desean pertenecer, ¿cuál es la mayor proporción? Dentro de las ciudades, las mujeres deciden no pertenecer a la fuerza laboral, ¿cierto? Bueno, está. Ahora, población que está por fuera, pero que se dedica a estudiar, a oficios del hogar y otras actividades, digamos aquí, vemos claramente que en el caso pues, de estar estudiando, pues la estadística mayor son los hombres, ¿m? Y en oficios del hogar aquí, pues entonces las mujeres y así, confirmando lo que ya habíamos hablado. Ahora, aquí hice una grabacioncita porque no sé si se escucha, me dirá, Daniel, ¿escuchaste mi voz por allá en el fondo? No, profe, póngalo otra vez a ver. Leí un párrafo de Eduardo Lora que me pareció interesante, pero no sé ese experimento qué tal me salga. Vamos a ver, me dices si escuchas. Listo. Espérame a ver. Profe, no se escucha. Perfecto, eso era lo que quería que me dijeras. Listo. Entonces, ¿qué dice Eduardo Lora? Él dice, porque él se pregunta, ¿por qué hay tan poco empleo formal? Entonces, él intenta, digamos, contextualizar esa pregunta y dice, más de la mitad de los trabajadores no recibe un salario fijo cada mes y no tiene vacaciones pagadas, ni primas, ni las prestaciones sociales que benefician a los asalariados. Muchos colombianos que tienen bachillerato, este es un libro del 2021, e incluso algunos que tienen estudios técnicos o profesionales se ven forzados a trabajar como independientes en su propio negocio informal a pesar de que no tienen talento empresarial, que es la gran falencia que yo he encontrado en las consultorías que hago y yo conozco mucha gente profesional que quiere ser empresario, pero ni sabe hacerlo, ni le interesa aprender y son ideas que nacen muertas. Y de que ganar, entonces dice, a pesar de que no tienen talento empresarial y de que ganarían más trabajando para una empresa, deciden entonces independizarse, ¿cierto? Con tan pocas posibilidades laborales, muchos jóvenes han perdido la esperanza de progresar y de tener estabilidad económica. ¿Qué hizo la pandemia? Agravó esa situación. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la pandemia se perdió, por cada puestos de trabajo que había, se perdió uno. Estamos hablando de una pérdida del 25%, ¿cierto? Entonces él dice que esa fue la motivación por el cual se dio el levantamiento pues de las protestas en esa misma época. Ahora, otras preguntas que él se hace, dice, bueno, ¿no sería más eficiente que los trabajadores informales fueran absorbidos por empresas formales que son más productivas y que ofrecen mejores condiciones de trabajo? Este cuadro que hay acá es la tabla de sobrecostos laborales para el 2021.
pero si usted la revisa bien, es simplemente hacer actualización de datos y la tabla es la misma. ¿Por qué? Pues porque aquí habla de que seguridad social, que se divide en salud, riesgos laborales y pensiones. Ahora, cajas de compensación, auxilio de transporte, salarios, y esto pues digamos que compensa entre trabajador y empleador. Estamos hablando de que al empleador el salario le cuesta lo que le entrega al trabajador más el 53%, que esto es lo que nosotros conocemos como la provisión salarial y que para ellos es un sobrecosto laboral. Entonces la gente dice, no, pero es que el salario mínimo son 1.160.000, eso es muy poquito, sí, eso para vivir es muy poquito, pero es que para el empleador no es 1.160.000, es 1.920.000. Entonces estamos hablando de que 5 empleados son 10 millones mensuales. Entonces yo creo que también es importante que nosotros veamos pues todo el escenario desde varios momentos. Y aquí en el tema pues del empleo formal en Colombia es un poco costoso, sobre todo porque nosotros después de la globalización, lo trataremos con detalle más adelante, después de la globalización dejamos de competir por valor agregado para competir por precio. Y para competir por precio, usted lo que tiene que hacer es escurrir los costos y cuando usted va a escurrir los costos, el costo más fácil para apretar es la mano de obra. Yo creo que eso lo hemos vivido absolutamente todos y algunos todavía lo vivimos. En ese orden de ideas, si vamos a competir con precio, pues el que termina cargando el peso muerto es el trabajador. Entonces es importante que sepan por qué hay tan poco empleo formal en Colombia. No estoy diciendo que esto haya que eliminarlo, estoy diciendo que es una variable que hay que tener en cuenta y que hay que analizar, porque tener empresa en Colombia es costoso, porque la mano de obra en Colombia, comparado con otras manos de obra, finalmente sigue siendo cara. Ahora, ¿cuál ha sido el comportamiento del salario mínimo? Pues decirle hoy, reunirnos aquí para decirle a usted que el salario mínimo en Colombia hoy es 1.160.000 el salario neto, no el bruto, pues digamos que eso no tiene tanto chiste. Tiene un poquito más de chiste entender que el salario mínimo con respecto al PIB per cápita, que espero hablar de él también con detalle en adelante, que es la proporción de la producción que le correspondería a todos los ciudadanos, a todos los que estamos en el país, digámoslo, pues el PIB per cápita crece más rápidamente que el salario mínimo. Y resulta que es que el PIB per cápita, pues es la relación producción-población y que entonces si el país crece, crece más rápido que la población, es probable que el PIB per cápita crezca rápido y en efecto crece más rápido que el salario. Entonces los colombianos cada vez en términos de bienestar económico, pues cada vez somos más pobres, ¿cierto? Eso para nadie es un secreto. Entonces, el salario mínimo legal real, ojo, tenemos dos tipos de salario, el real y el nominal. El salario real es el salario que finalmente yo puedo medir en términos de lo que yo puedo comprar y consumir con ese dinero. El salario nominal es el número. El salario nominal sube, pero el salario real baja. Ganamos más plata en términos de número, pero somos más pobres porque las cosas suben más de lo que sube el salario, ¿cierto? Cuando hablemos de inflación, lo decimos un poco más desagregado para aclarar. El salario Profe, mínimo legal real, ole, Hola. a mí te, me parece te que escucho. personalmente este índice de PIB per cápita debería ser aplicado solamente en algunos países. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque en Colombia, que somos más o menos 48 o 50 millones de personas, es muy complicado porque es una división simple. Pero usted sabe que Colombia ha sido catalogado de los países más desiguales del mundo. Una persona no es que se gane en promedio 2 millones de pesos. Puede ser que una de gane 120, 140 millones de pesos, otro de gane menos. Y eso lo produce mucho por la cantidad de personas. Aún, por ejemplo, un Kuwait, un país de por allá de Medio Oriente, o un Uruguay con 3 millones de personas, te arrojaría de pronto un promedio mucho más acertado que uno de estos, que a pesar de que somos un país súper desigual, aún contamos con muchísima población. Yo estoy de acuerdo contigo, Alejo, y me gusta escucharte porque no sabía si habías venido. Gracias por eso. Yo estoy de acuerdo contigo en el siguiente sentido. Yo pienso que el concepto de PIB per cápita
Ya muchos autores y muchos pensadores lo han criticado fuertemente. Yo, de hecho, lo quitaría del análisis, porque es que el PIB per cápita tiene muchos fallos. Un fallo que tiene el PIB per cápita es que no mide, por ejemplo, las condiciones de bienestar, como por ejemplo el ocio, como la posibilidad que usted tiene de dejar de trabajar y de disfrutar de otras actividades que le generen a usted una salida de dinero. Entonces, el PIB per cápita puede aplicar para países como los Estados Unidos, donde el nivel de renta hasta hace poco ha sido un nivel de renta alto y que un trabajador perfectamente no tiene las prebendas que tiene un trabajador colombiano. Digamos, no es tan costoso tener un empleado porque no tiene esos adicionales o esos valores prestacionales. Aún así le pagan de tal manera que puede tener una destinación en su renta para divertirse y para ir de vacaciones. Puede ser que no para estudiar en las universidades top del mundo, pero para educarse también. Yo estoy de acuerdo contigo en que es un concepto sumamente estéril, que uno le tiene que buscar la funcionalidad, pero que ciertamente no es que la tenga demasiado. Si a mí me preguntaran entonces por cuál usted lo cambiaría, yo tendría que decir que habría que medirlo es con un índice de desarrollo humano, para mí. Pero vuelvo y repito, esa podría ser una discusión adelante cuando uno hable ya no de crecimiento económico, sino de desarrollo económico, que es un concepto diferente, ¿cierto? Y acá la estadística me muestra entonces que finalmente el salario mínimo, pues, crece a una velocidad inferior y que por mucho que nos aumenten, pues la calidad de vida por ningún lado se observa. El nivel de desigualdad es tremendo y cuando hablemos del ingreso per cápita hablaremos de Gini, que Gini nos va a mostrar la desigualdad. Ahora, vamos a tocarle, Alejandro, las llagas a Cristo. El ranking salarial de las profesiones en Colombia. Este percentil 25, la media del percentil 75 que me muestran. Este dato es del 2021, pero aquí está medido está medido en términos de millones. Entonces, ojo, yo me busqué, no sé si ustedes vean la diapositiva y se busquen ustedes. Los economistas, Está ganando los mucha economistas plata. no somos, no hombre, pero no somos, no, pero hombre, yo que hubiera salido hubiera estudiado medicina, aunque yo sangre y me da dolor de estómago. Mire los médicos, están en el percentil 75. Los arquitectos la da mejor que a los economistas, ¿no? Entonces, no, usted ve la invitación a almorzar, me hace el favor y me la sostiene, ¿no? Porque usted gana más que yo. Yo no sé usted aquí dónde se ubica, pero le va mejor. Claramente, mire esto, farmacéuticas que son importantes, trabajadores sociales, veterinarios, ingenieros eléctricos, publicistas, traductores, y aquí hay un montón de profesiones que no están. Entonces sí hay que empezar a revisar también este tema, porque ustedes saben que yo soy pues una enamorada de Adam Smith, y Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones dice que una persona que se educa debe tener un salario 20 veces mayor al que no. ¿Dónde estará Smith revolcándose? Porque eso no es así, claramente. Ahora, una pregunta para todo el público. ¿En qué escala de ingresos está usted? Revísese aquí. Esto es un dato del 2021 cuando el salario era de un poco menos de 1 millón de pesos. ¿Cierto? ¿Usted en qué rango está? Entonces, el 25% de la población alcanzaba hasta 800.000, los asalariados. Los independientes 180.000 y asalariados y trabajadores independientes 150. Mire acá. El 50% alcanzará hasta 1.100.000. El 75% de esto. Pero miremos una cosita. Aquí está del percentil 95 en adelante, el 10% de la población. Yo es que no sé con esto cómo se raya, vamos a ver si esto me deja rayar. Uy, sí, qué belleza. Mire acá. Miremoslo de aquí en adelante, no se me mueva. ¿Por qué? No se me mueva, yo quiero rayar. Bueno, entonces marcador resaltador, vamos a ver. Mire, de aquí en adelante, miremos esto. De aquí para abajo está el 10%. Esta es la clase media en Colombia. El 90% de las personas en Colombia tienen estos niveles de renta. Bueno, me vengan a decir a mí que nosotros somos un país clase media, pues. Nunca ni jamás.
Esos son los niveles de renta. Y los bienes básicos de subsistencia están inalcanzables, como por ejemplo la educación, porque la educación le podría ayudar a usted de alguna manera a resolver este asunto. Yo hoy tuve una reunión bastante importante en un proyecto muy interesante, ya se enterarán, donde yo les decía, es que el problema es que la población que nosotros no educamos, pues otros lo hacen por nosotros. Entonces, los pelados que no alcanzan a salir del barrio porque aprenden a hacer actividades más rentables, ¿cierto? Es porque, ¿qué? Porque encuentran unos instructores gratuitos que le dicen, venga, yo le enseño a hacer esto. No, somos nosotros como sociedad y es el Estado el responsable de coger el joven y decirle, venga, yo le enseño a hacer esto, venga, yo lo preparo para el trabajo y para la vida para que usted se pueda ubicar aquí. Aquí, yo siempre les he dicho a ustedes, yo no he aspirado a tener gran cosa, pero ¿quién no quiere estar aquí? Es que esto le permite a uno muchas ventajas, por Dios, ¿cierto? Ser pobre es muy emocionante, pero ya no más, o sea, hasta cierto momento en adelante hay que poder acceder también, y es esta parte, la que le está negado al 95% de la población. Entonces, básicamente esa era como la reflexión que yo quería traer para hoy. Quisiera escuchar preguntas, comentarios, alguien que tenga algo para refutar. Me interesa mucho qué piensan ustedes. Y la última diapositiva, pues no, nada más que darles las gracias por estar. Dime. Dentro de estos números, ¿cómo podríamos analizar la migración a países del primer mundo? Porque, digamos, hay muchos colombianos que buscan estar, por ejemplo, en los Estados Unidos o en Europa para ganar como más dinero. Ok, muchas gracias y muy pertinente la pregunta porque yo no lo tenía pues como entre la exposición contemplado, pero podríamos pensar que esta puede ser una de las razones que motivan a que quien no tiene acceso, sea que no quiere o no puede, digamos, a la educación o a un empleo formal, decida ser informal en otra parte, donde tiene un nivel de renta mayor y cree que puede ayudarle a su familia desde acá, porque muchos de los que se van no están formados, pero más grave aún, muchos de los que se forman o se van a formarse no quieren volver. Por ejemplo, un doctor en los Estados Unidos perfectamente puede ganarse al año, estamos hablando de 120, 150, 160 mil dólares. Multiplique eso por 5.000, estamos hablando de 800 millones de pesos o de pronto más. Un doctor en Colombia le da dificultad pasar de un salario de 5 o 6 millones de pesos. Hay algunos que sí. Hay universidades como EAFIT que valoran muy, muy bien la educación, pero eso es un caso entre muchos. Entonces, la respuesta que te tengo es que puede ser que esta no sea la única razón por la cual la gente se vaya, pero es una razón importante. Y esto se ve reflejado en que cuando miramos de qué vivimos los colombianos, tendremos que ver que las remesas son una variable importante a considerar. Espero haber con esto contestado tu pregunta. Muchas gracias por preguntar, porque es muy interesante que me acuerdes de esa parte de la población que claramente pues en la exposición no la tenía como contemplada. Listo. No sé, algún comentario, Hola. algo más. Hola, dale, Fer, adelante. No, estaba pensando en dos cositas y de pronto espero no equivocarme con dos palabras en productividad por lo siguiente. Hay nosotros con el salario mínimo y es que el salario de alguna manera no recupera el sentido de las personas. Sin embargo, lo que estamos viendo es que genera una carga también muy fuerte para el empleador y pensado en relación a la reforma laboral que se está planteando. Pensaba entonces cómo conciliar esa situación, porque es que por un lado la idea es mejorar el poder adquisitivo, pero de lo que alegan los empleadores es que, por ejemplo, aspectos de la reforma laboral va a encarecer los costos operacionales para ellos en materia de nómina. Entonces uno pensaría, tendría entonces que hacer el asunto más bien por el lado de que de que las empresas busquen la manera de aumentar la competitividad y la productividad, porque no hay otra manera de conciliar esa situación, pensaría yo, pues desde mi ignorancia, porque es que entonces cómo hacer para conciliar que
a ellos no se les suba los costos laborales, pero al mismo tiempo no se termine no termine pagando los platos rotos el empleador con su pérdida de poder adquisitivo. Vale, bueno, vean, le cuento. A mí me gusta mucho la reflexión que usted hace, John, y yo he venido pensando en eso. Yo hace poco estuve en un conversatorio de una organización de talento humano, digamos que estuvo bastante variada, y escuché una alta ejecutiva del Grupo Bolívar que decía, entiendo un poco el rechazo a la reforma laboral, pero los empresarios, no son mis palabras, lo dijo ella, decía, los empresarios tenemos que reconocer que hemos abusado históricamente de los contratos por 4 o por 3 meses. A mí eso me llamó a la reflexión, en tanto el empresario tiene que ser consciente de esa realidad. El problema ciertamente no es que nos obliguen a vincular la gente. El problema es que quien necesite un empleado por varias temporalidades, pues el sistema lo obligue a vincularlo. Me explico. Si a mí me contratan, por ejemplo, en una empresa para una labor de 4 meses, me mandan 15 días para la casa y luego otros 4 meses, bueno, ya el tercer contrato no podría ser de 4 meses. Tendría que ser un contrato ya a término indefinido, porque es que si yo o por un año, digamos que ir avanzando, porque yo tampoco como empresario puedo vincular a todo el que me ayude a hacer una labor y la hizo muy bien por 15 días, pues no me voy a meter en ese chicharrón, ¿cierto? Entonces, en términos de contratación, yo creo que hay que sentarse, llegar a acuerdos y reconocer errores para poder concretar y entender que lo que hay que hacer también es una reforma a la justicia en términos de obligaciones y de derechos y deberes laborales. ¿Hasta qué punto se puede abusar de los tipos de contrato? Eso por un lado. Ahora, contestando lo tuyo, los costos claramente van a cambiar. ¿Por qué? Porque es que antes de Uribe, por decirlo de alguna manera, no estoy hablando de él, sino de su época, cuando él decide quitar las horas extra, lo que hace es alivianar los costos, pero nunca se midió la repercusión en términos competitivos, y mire lo que pasó. O sea, nos acostumbramos a una mano de obra un poco más barata y ahora el problema tan tremendo para volver al horario nocturno. Y no nos digamos mentiras, que no es lo mismo trabajar de día que trabajar de noche. Eso claramente no, eso debería tener también una remuneración diferente. Entonces, en ese orden, yo pienso que los empresarios también pues deben entrar a conciliar en términos de hasta qué punto podemos aumentar los costos, pero hasta qué punto yo también debo salir al mercado internacional y hasta qué punto los acuerdos internacionales me van a permitir a mí no tener que competir por precio, porque es que competir por precio tiene esa particularidad. A usted no lo escogen por bueno, sino por barato. Y ahí eso genera ese tipo de desajustes. Entonces yo creo que la discusión, y por eso es tan grave, John, y yo ahí sí no estoy de acuerdo en que se pretendan aprobar las reformas a pupitrazo y a la carrera, porque eso sí amerita una discusión amplia y larga, porque hay muchos sectores afectados. Entonces, el problema de la desigualdad no lo vamos a resolver en un día. Y si hacemos una reforma laboral a la carrera, podemos acabar no solamente con el mercado laboral, sino también con el sector empresarial, porque muchas empresas inclusive ya están aplicando un modelo diferente. Empresas chinas están viniendo a producir, por ejemplo, a México, que les queda más cerquita el mercado destino para entregar la mercancía, por ejemplo, en Estados Unidos, o si están exportando para países de Centroamérica. Eso se podría empezar a aplicar, y aquí hay varios negociadores internacionales. Entonces hay que tener mucho tacto con eso, porque no podemos acabar con el empresariado colombiano. Si bien es cierto, Colombia es atractivo, podría, con una mala decisión, simplemente dejar de serlo. No sé si con esto, pues digamos, aporte un poco a tu inquietud. Kevin iba a decir algo. O escribió algo en el chat, no sé. Sí. ¿Sería posible considerar que los empresarios en conjunto hagan un esfuerzo de subir los salarios con la esperanza de aumentar la demanda agregada y con eso lograr incrementos en sus ingresos? Pues yo lo veo difícil. Yo más bien pienso que nosotros a largo plazo tendremos que migrar a un sistema laboral más parecido al norteamericano y menos parecido al europeo,
que es hacia donde queremos migrar. Si nosotros revisamos el modelo que se plantea en la propuesta, está muy parecido a lo que es hoy el mercado laboral español. Y si usted revisa las cifras de desempleo en España, no son muy halagadoras. Entonces yo creo que tendríamos que migrar más bien es hacia un modelo más norteamericano donde la mano de obra se tasa por la oferta y la demanda. ¿Cierto? Tatiana, hola. Adelante, la escucho. Buenas noches. Bueno, mi inquietud es como ¿Qué más pues? básicamente con base en lo que hablabas al principio de la charla de la reforma laboral, de las 1000 semanas pues que se está proponiendo, ¿cierto? Pues yo he leído muy poco de eso, pero no sé si también tienen pensado algo de como de bajar los años también, porque yo digo que pues con base a lo que dijo el compañero anterior, pues eso va a aporrear mucho también, pues también la economía del país. Entonces quisiera pues como que de pronto me ampliaras un poquito si tenés más conocimiento del tema o como cuál es tu conclusión frente a esa propuesta. Muchas gracias. Vale, perfecto, no. Y gracias por la pregunta. Me vuelvo reiterativa en eso y es que por allá al final, yo creo que la intención que tengo es que lleguemos al tema social como con todas estas bases y podamos opinar en conjunto. Hablemos del tema pensional. A ver, nosotros tenemos un pasivo pensional muy fuerte y tenemos un sistema pensional absolutamente desigual que se está prestando para un montón de asuntos que de pronto no están ayudando a disminuir la brecha. Ahora, a mí el tema de la disminución de las semanas para las mujeres, aunque a mí podría beneficiarme en términos de tiempo, me parece que en términos fiscales sería un harakiri, es decir, nosotros no podemos acercarle la pensión a nadie, ni siquiera a mí, porque ese pasivo pensional se volvería más grande y eso lo que terminaría sería por disminuir el ingreso disponible y sacrificando la demanda agregada. Entonces, sí, claro, vamos a jubilar la gente más temprano, pero ¿y entonces cómo vamos a hacer si tenemos que aumentar las reformas y las reformas y las reformas tributarias cada vez y cada vez y cada vez y el ingreso disponible disminuye? Es verdad que en los países desarrollados la gente paga mucho impuesto, pero también es verdad que en los países desarrollados no tienen los problemas sociales que tenemos aquí, entonces tampoco compensa. Ahora, no estoy de acuerdo en que se bajen las semanas. Por el contrario, estoy de acuerdo en que se suba la edad. Este gobierno dijo que la edad no se iba a subir y puede ser que este gobierno no lo suba y lo cumpla, pero si la esperanza de vida de la mujer promedio aumenta, tendrá que aumentar también su participación en la fuerza laboral. Lo dije la charla pasada y me sostengo en ello. Yo entiendo el tema de la maternidad y demás, pero hoy no es, tener hijos no es lo que esté más de moda. Entonces, eso deja de ser una variable significativa. Ahora, si la esperanza de vida de las mujeres, que era menor, que para las mujeres que tienen hijos es mucho menor que la de los hombres, ha aumentado con los desarrollos y las innovaciones en salud, pues hombre, pues yo pensaría que también tendríamos que migrar, Tatiana, hacia un modelo pensional parecido al norteamericano, y es que sea a los 65 años, hombres y mujeres, teniendo presente que, valga la aclaración, que si usted en este momento tiene la edad, tiene la semana, si no tiene la edad y deja de cotizar, a usted eso le afecta al promedio. En los Estados Unidos no. Usted simplemente cumple los requisitos y espera que le llegue su dinero y el promedio no se ve afectado. Yo creo que sería hacia allá donde deberíamos migrar. Por eso, nosotros como ciudadanía sí debemos estar muy atentos a lo que se está proponiendo. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco, pues por ser más populares, tampoco podemos permitir que se aprueben cosas que en el tiempo no se pueden sostener. Yo quiero aclarar que yo estoy de acuerdo con muchas cosas de este gobierno, pero que hay que mirarlas con lupa. ¿Por qué? Porque el tema económico hay que revisarlo y el tema económico es una constante de todos los días y que cada decisión que yo tomo ya me va a repercutir rápidamente en el mediano plazo y entonces me va a llevar a otros desajustes porque no es fácil poner a conversar todas las variables. Entonces, no sé si con esto satisfaga un poco tu inquietud frente al tema, pero yo pues claramente no estoy de acuerdo en que se disminuyan cosas, sino por el contrario, que se amplíe el espectro para que más gente pueda pensionarse
y poder sostener esta figura de los BEPS, que también es subsidiada por el tema de las pensiones y por el gobierno, teniendo presente que tenemos un problema de financiación del Estado grave. Esta reforma recogió, pues se supone que iba a recoger un montón de billones de pesos. Ahora, el día que se les ocurra proponer otra, ¿de dónde va a salir? Entonces, digamos que es un tema que va cogiendo mucha fuerza, y en Colombia, pues, los grandes desarrollos industriales tampoco se ven, y el Estado tampoco ayuda en muchos aspectos, y traemos un lastre de desigualdad de muchísimos años que va a ser muy difícil resolver. Entonces, digamos que hay que mirar, pues, como todas esas variables antes de tomar una posición frente al asunto y permitir, pues, este tipo de normas. Yo había visto por aquí en el chat algo más, no sé, de Simón, algo así. Yo contestamos y nos vamos a dormir porque ya también hay que madrugar. ¿Qué repercusiones podría tener la inversión extranjera directa al momento eventualmente de regular el alcance de las BPO y los call centers dentro del mercado laboral colombiano frente a la precarización de la fuerza de trabajo? Vea, acá hay un asunto que también hay que revisar. Yo recuerdo en el gobierno de Luis Pérez, en el momento yo trabajé para Hola, cuando Luis Pérez decide convertir a Medellín en la ciudad de los call centers y le da empleo a mucha gente. Yo empecé mi vida laboral allí. Entonces, digamos que el tema de aumentar los costos laborales puede perfectamente hacer que haya una migración, es decir, que estas empresas finalmente terminen llevándose estos centros de atención para otro lado y quede desprotegida una parte de la población. Es como la repercusión más inmediata que veo con respecto a esto. Y teniendo en cuenta el valor real del peso colombiano 2023 frente al dólar, por ejemplo, en términos de pérdida de poder adquisitivo y de valor de la moneda, mucho más. Tenemos una moneda muy fluctuante, tan fluctuante que yo hubiera esperado que ayer y hoy el dólar subiera y por el contrario bajó. Entonces se queda uno como, uy, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Que la idea era que subiera y no subió gracias al escándalo del gobierno. Entonces se queda uno ahí como un poquito con incertidumbre. Bueno, no, yo creo que ya está bien por hoy, ya van a ser casi las 10. Muchas gracias, de verdad trataré que la próxima semana sea a las 8 para no dejarlos hasta tan tarde. Dios les pague por estar, les monto la grabación y nos vemos la próxima semana. ¿Listo? Profe, muchas gracias. Yanni. Gracias. No, a ustedes, Gracias, con todo profe. cariño, con todo gusto. Gracias, profe. Chao, con gusto.